Estamos una vez más en este ciclo organizado por Vamos a Sumar, junto con el Territorio Digital. Por si no nos conocen o quienes ya nos están siguiendo, empezamos este ciclo de conversaciones hace algunos meses, cuando empezó esta crisis sanitaria de este año 2020, con todo lo que conlleva, y Vamos a Sumar, esta iniciativa fundada por Techo y por Familia Bercomat, está cumpliendo 5 años, y en estos 5 años de vida, obviamente este 2020 trae un montón de replanteos y formas diferentes de trabajar, y una de las cosas que hicimos fue gestar este ciclo de conversaciones para conversar con nuestros grandes sumadores, distintas personas o proyectos que fueron ganando el premio en estos años, y también con algunos oradores y oradoras para ver cómo están, para ver cómo los está afectando esta crisis y cómo se replantearon los proyectos. Así que lo primero que cuento siempre es que esta conversación está sucediendo en la última semana del mes de julio del año 2020. Es importante situarla históricamente para entender dónde estamos parados. Y hoy tenemos un invitado súper especial. Es uno de los ganadores del Premio Grandes Sumadores del año pasado, de 2019, lo Vamos a Sumar NEA. Así que tengo el honor de presentarles al profe Julio Pereira. Él lidera el proyecto Escuelita Ambulante Caminos de Tiza, que ahora nos va a contar un poco mejor de qué se trata. ¿Cómo anda, Julio? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de seguir compartiendo siempre, de seguir difundiendo lo que es la educación comunitaria y sobre todo lo que es el trabajo con niños con discapacidad en el interior profundo de Argentina. Julio, aprovecho y para quienes no te conocen, contá brevemente de qué se trata el proyecto, cómo es el trabajo cotidiano de la escuelita. Camino de Tiza es una propuesta de educación comunitaria itinerante con una perspectiva de pedagogía de la emergencia y terapéutico-pedagógica para niños con y sin discapacidad, que se basa en alfabetización inicial, lengua de señas, braille, comunicación alternativa aumentativa, armado artesanal de material didáctico, alfabetización de adultos, y lo que buscamos es evitar el abandono y la deserción escolar, la reinstitucionalización de niños que están excluidos del sistema, y generar políticas públicas y dejar capacidad instalada en los lugares en los que intervenimos. ¿Y de qué manera suelen trabajar? Así como para seguir entendiendo un poco más. Sé que vos te vas Hay, do, moviendo. claro, hay tres modalidades distintas. Para los niños en procesos de inclusión, que es una mirada terapéutico-pedagógica, porque implica abordajes terapéuticos y ortopédicos, por ejemplo, de material como bastones, silla de ruedas, bipedestadores, técnicas de Fructain, es más individual, se forma a los papás para que esto garantice secuencia de trabajos terapéuticos pedagógicas. Lo que es alfabetización, apoyo escolar para bajar los niveles de abandono y repetición, son escuelitas comunitarias que fijamos en alguna casa o en algún centro específico. Después articulamos con algunas escuelas interculturales bilingües, como la 761 en Cahuiporá, o la escuela de Ibirapotí, que son comunidades vía guaraní, donde diseñamos material bilingüe. Y después hay otros procesos que son acompañar a maestros a través de estrategias, recursos, talleres de escuelas públicas de diferentes lugares de Argentina, pero concentrado en Misiones, coordinando la reinstitucionalización de niños. A ver, solo para repasar y para hacer una imagen para quienes están escuchando esta conversación. O sea, vos te movés por el interior de Misiones a lugares donde no llega nadie, llegás a algunas comunidades muy chiquitas y les proponés que en casas de algunas personas, pobladores del lugar, se monte una escuela. Exacto, hasta que eso obliga a construir una escuela o se institucionalizan a los niños que tienen trazas discontinuas, y a partir de compartir esas imágenes y hacer un relevamiento de información basada en la evidencia, porque a datos estadísticos les pongo rostros, nombres, historias, ¿sí? Se va consiguiendo donaciones de material, o por ejemplo, APAER, la Asociación de Padrinos Argentinos de Escuelas Rurales, o algunos particulares me están amadrinando y apadrinando niños con becas de alimentos o de apoyo económico para traslado y terapias. ACAS, la Asociación de Clubes Argentinos de Servicio, me ha construido edificios escolares en medio de la selva. Es más, tengo el honor de que el Ministerio de Educación le haya puesto mi nombre a uno de los salones, en homenaje a lo que fue nuestro trabajo.
y también lo que buscamos es, como en San Antonio, en Misiones, refuncionalizar la Comisión de Discapacidad, Honoraria y Discapacidad, para generar redes entre las escuelas, los servicios, los espacios de primera infancia, para atender en educación temprana y oportuna los espacios de primera infancia a niños con discapacidad. Julio, ¿y cómo en este contexto, cómo los afectó a nivel proyecto y a nivel trabajo cotidiano esta situación de cuarentenas y de crisis? Más allá que en cada provincia sucede un poco diferente, ¿no? Hay Pero dos afectó realidades. mucho. En las zonas cercanas a donde resido, cercanas a Capiobí, Puerto Rico, que me puedo mover en bicicleta, caminando, o que podemos conseguir eventualmente alguien que nos traslade, no ha cambiado. Nosotros ya manejábamos protocolos de seguridad e higiene. Trabajamos en entorno a leishmaniasis, toxoplasmosis, sarna, niños con diagnósticos asociados a la inmunodepresión. O sea, el coronavirus no cambió tanto. Quizás nos cambió la cantidad de intervenciones que realizamos en algunas colonias, porque en la provincia de Misiones al día de hoy, desde el aislamiento social preventivo, primero por el dengue y después por el coronavirus, no hay transporte de media ni larga distancia. Ok. Ahora quiero volver a algo de tu historia personal para después volver al proyecto. Vos naciste en Uruguay y contanos un poco cómo es ese recorrido hasta que llegaste al interior de Misiones a hacer todo este trabajo increíble que venís haciendo. En Uruguay tuve la oportunidad de mi práctica docente cuando era estudiante del Centro Regional de Profesores, hacer mis prácticas en el Liceo 4 de Maldonado, que era la primera experiencia de inclusión educativa, donde tuve mi primer acercamiento con personas con discapacidad en contextos pedagógicos, y el aprendizaje de lo que fue todo lo que es la estructura de la lengua de señas, la comunicación alternativa aumentativa. Eso me inspiró para seguir estudiando una licenciatura de educación. Empecé a estudiar la tecnicatura de lengua de señas en la universidad, y eso me fue generando espacios a través de un programa universitario de extensión, a trabajar con escuelas especiales, y cuando cambié mi mirada especial e inclusiva, empecé a trabajar en centros de actividades juveniles, con niños en barrios periféricos y marginales. En el 2013 vengo a un congreso latinoamericano de educación, conozco gente, estudiantes universitarios de Argentina que me muestran algunas realidades, y conociendo en Misiones, en Posada fue el evento, me fui a conocer algunas zonas de comunidades de guaraní y me terminé enamorando de esto de la educación comunitaria, de la pedagogía de la emergencia, y bueno, mis ideales filosóficos están muy asociados a Pablo Freire. Y te quedaste. Me quedé. Pues son Increíble. 6 años recorriendo distintas provincias, ¿sí? Tengo el honor o el privilegio de haber recorrido la totalidad de Argentina, pese a que mi trabajo comunitario de campo ha sido en el NEA. Igualmente he viajado por toda Argentina, invitado por escuelas, fundaciones, ONG, trabajando en talleres con niños con discapacidad y con padres, o en lo que ha sido la cuestión de asesorar a los papás. Mis investigaciones educativas y docentes me han permitido no solo ganar el premio Sumadores, que fue una gran oportunidad, sino que gané Global Teacher Awards, gané el premio Iberoamericano a la labor docente, gané el premio Maestros que Inspiran Latinoamérica, y recientemente, utilizando el registro que Sumadores me permitió, al ser los primeros en ir a acompañarme en campo y hacer un registro documental audiovisual, ganar el premio Educativo Internacional Espiral en España hace poco más de un mes. Qué bueno, Julio, felicitaciones por eso. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cómo sigue esto? ¿Mi sueño personal o mi sueño respecto a Caminos de Tiza? Las dos cosas, porque deben Y estar el personal, juntas. en realidad no. Camino de Tiza no es algo que quiero hacer, es algo que hay que hacer. Pero mi proyección no es que Camino de Tiza crezca o se replique. La idea es que no sea necesario. La importancia es generar políticas públicas, políticas de Estado, e inspirar intervenciones que no dependan de la voluntad de algunos sujetos, sino que queden instituidas en marco de derechos, y que se le asignen recursos, tanto humanos como económicos, para darle una continuidad. Por eso para mí lo importante es reinstitucionalizar a los niños, porque junto con la reinstitucionalización llegan el DNI, las vacunas, los certificados únicos de discapacidad, las pensiones. O sea, el objetivo de Camino de Tiza es una denuncia pública, que hago de manera proactiva, ¿sí? Esas intervenciones que en vez de elegir denunciar utilizando otras maneras que otros colectivos utilizan, yo
lo hago con un guardapolvos, unas tizas, y con los permisos correspondientes de los tutores, por supuesto, que hablamos de menores, dejar registro de los estados de situación, tanto como llegamos, de cómo nos vamos cuando nos retiramos. Porque hablamos de potabilizar el agua, educación sexual integral, atención primaria de la salud. En 3 comunidades ya no tenemos embarazo infanto-adolescente. Ya por la educación sexual integral en 2 años logramos que no haya casamiento entre menores y adultos. Logramos bajar a 0 los casos de dengue, pese a estar en una comunidad, por ejemplo, Cahuí Porá, rodeada del foco infeccioso más grande que había en la provincia de Misiones. Logramos recuperar vertientes de agua, construir escuelas, piletas, becar a los niños, o sea, generar cultivos, y todo a través de la educación comunitaria. ¿Cómo? Formando referentes pares. Eso es lo más importante, dejar capacidad instalada. No es el trabajo que hacemos con los niños, sino a través de los niños. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos con un niño, educamos a los padres en cuestiones de higiene, cepillado de dientes, cuestiones conductuales, trabajamos los temas como alcoholismo, abuso, hacemos denuncias jurídicas, judiciales, respecto a casos de maltrato y violencia sexual sobre algunos niños, pero todo primero generando un sistema de contención. Claro. Y se puede hacer, y somos solo 2 personas. El proyecto lo trabajan entre 2 personas por ahora. Y básicamente es quien te habla, y Janina Rossi, que es una profesora de educación especial, egresada de la Universidad Nacional de Misiones, que como pareja pedagógica me acompaña en 2 lugares concretos, y bueno, me ayudan todo lo que es básicamente la traducción e interpretación en materiales en lengua, en guaraní. ¿Sí? Aprovechando el conocimiento de guaraní de su papá y los referentes que son los auxiliares docentes indígenas. Entonces hay que generar argot lingüísticos en lengua de señas guaraní, por ejemplo. Eso no existe. Mira. Julio, me quedó colgado ahí tu sueño personal. No sé si iba en la línea de esta respuesta que estabas dando o quedó ahí colgado el... No, mi sueño personal es básicamente poder algún día estar más estable, ¿sí? Y poder vivir de esto que amo y que produzco y genero, ¿no? Porque estas denuncias, estas exposiciones no siempre son bienvenidas y aparecen algunos tipos de censura o restricciones profesionales en algunos campos. Pero mi sueño es un día poder ser formador de formadores, ¿sí? Poder trabajar en un instituto de formación docente o en una universidad. Pero hoy sigo eligiendo el trabajo de campo. Para mí la formación docente se basa más en la práctica y la extensión que en la enseñanza. Para mí no es aprender a enseñar, sino enseñar a aprender. Interesante, me gusta mucho esa manera de mirarlo. Contame alguna historia más en primera persona, más en algún lugar específico, con algunos chicos específicos o chicas, algo que para vos sea bien significativo del trabajo que venís haciendo. Y hace poco tuve una experiencia, hace poco no, en realidad, cuando uno hace poco, dice hace 5 meses atrás, tuve una experiencia, y recientemente la volví poesía y está siendo compartida, que se llama Pedrito, que un niño me dijera que quisiera que yo fuera el papá. ¿Sí? Estamos hablando de mucho abandono de la figura paterna, y yo vengo a representar en muchos casos una idiosincrasia muy particular en la figura de un hombre, ¿tá? Que soy imperativo, los reto, ¿sí? Porque también trabajo todo lo que es la disciplina y los valores. Por ejemplo, los amadrinamos, apadrinamos a cambio de que no peleen, se cepillen los dientes, vayan al control médico, no falten a la escuela, ¿sí? Y no es la primera vez que me dicen papá, y me llama la atención como los días del padre, miles de personas, y cuando digo miles, extrañamente estoy hablando de un número que supera los 1000, me escriben felicitándome por el Día del Padre, por los niños que voy adoptando en el camino. Eso me hace llorar siempre, todos los años, algo que uno no espera. Y sobre todo para una persona que todavía no ha tenido sus propios hijos, y que también es una proyección de vida. Emocionante. Y Pedrito fue uno de ellos, o representa a todos ellos. Representa, es más, no se llama Pedro, pero es un nombre simbólico de que sí, representa a muchos niños en las realidades que habito. Y quizás el impacto más grande de estos caminos, que lo que casi nadie dice, es cuando se te muere. Uno convive con mortalidad infantil. A veces por negligencias funcionales y otras veces porque, bueno, la situación de los niños, los diagnósticos que poseen, conducen
irremediablemente a ese tipo de destino, pero uno se tiene que acostumbrar a eso. Una carga emocional en esto te puede dejar, siempre le di una conferencia en Brasil una vez y dije, si no estás preparado para esto te puede dejar las mismas secuelas que un veterano de guerra. Eh, pensaba recién escuchándote que vos tenés una experiencia de campo, de conocer en vivo y en directo las problemáticas que probablemente muy pocas personas deben tener con esa mirada de extensión territorial que vos tenés ahí en el NEA. Y nada, me gustaría que profundices un poco en cuáles son las problemáticas que ves más urgentes, y esta visión sistémica que vos tenés de cómo se van, entre comillas, reparando, si fuese posible, o cómo ves el camino hacia adelante para que mejore esa realidad, ¿no? La pobreza cultural, ese es creo que es el factor a revisar. La oportunidad de formar en oportunidades sin considerar que la escuela como acreditación y certificación de saberes, sino como oportunidad de vida. A mí yo no aspiro a la educación formal solo un título, ¿sí? Porque tampoco les sirve en algunos contextos. Los gurises de las escuelas interculturales bilingües suelen terminar primaria, les dan el título y no tienen cómo seguir secundaria o no tienen perspectivas de proyección. Entonces creo que las oportunidades se basan en política de generación de empleo, ¿sí? O dignificación de empleo. Por ejemplo, voy a poner un caso, la generación de cooperativas de trabajo en torno a las yerbateras, ¿sí? Propuesta que estamos realizando mentira, no estamos realizando, está realizando él, porque este año se nos complicó un poco y él lo lleva solo, Marcelo Hein, un maestro de la Escuela Intercultural Bilingüe, le habla Satélite 761 en la comunidad cahuipolá. Entonces es una de las iniciativas, generar dignidad de trabajo con todas las contraprestaciones, porque se necesita trabajo, ¿sí? Y abandonar la mirada asistencialista, porque eso ha generado demasiada pobreza y codependencia en entornos donde hace 20, 25 años gobierna la misma gente. Entonces, creo que el cambio viene desde la educación. Y cuando hablo de la educación, de nuevo, no hablo solo de la alfabetización, porque podemos hablar de educación técnica, técnico-profesional, podemos hablar de que para mejorar los cultivos propios que tiene cada uno en las huertas, ¿sí? Podemos hablar de técnicas de esto que les planteaba de potabilización del agua, los convenios que hemos hecho con el INTA para la cría de pollos, que es un rasgo alimenticio en lugares que no puede haber ganado. O sea, los medios están. Yo creo que Argentina es un país muy rico y muchas veces no están gestionados los recursos de la manera correcta. No faltan las políticas públicas, están mal gestionadas. Es más, yo creo que cuanto más leyes hay, peores somos como sociedad. Si yo tengo que reglamentar cuestiones que son de humanidad, respeto, es complejo. No hace mucho tiempo Elige Educar Chile me hace una entrevista y me dicen, ¿cómo sabes tú que hay una crisis social? Y yo le dije, porque estoy en un colectivo, mientras usted me hace la entrevista, que hay un cartel que dice que hay que darle el asiento a las personas embarazadas, ancianas y con discapacidad. Si eso es una normativa municipal, estamos mal. Entonces la gente cree que cuanto las leyes, sin su aplicación real en campo, son papel higiénico usado, que no sirven absolutamente de nada y que no terminan en la General Paz. Entonces es muy importante esas miradas. Cuando uno escucha a la gente de Buenos Aires, por ejemplo, de la ciudad, de hablar de inclusión educativa, parece que habla solo de discapacidad. Y se olvida que acá no tenemos material en guaraní, hay muy poco material en toba, cuano, mapuzungún, en Argentina, para hacer procesos educativos. Hay docentes de escuelas interculturales bilingües que ni siquiera hablan, son parte de la cultura, eligen los cargos porque es lo que hay. Entonces, cuanto más niños hay excluidos del sistema, más lejos estamos de hablar de educación inclusiva, pese a que se habla de autismo, de dislexia, hay leyes de TDAH. Parece que sacamos leyes parciales que no sirven absolutamente de nada. Y otra pregunta en relación al interior de Misiones, especialmente. Entiendo, sé por algunas conversaciones que tuve con otras personas que la problemática del monocultivo y de la cantidad de fumigaciones está trayendo como temas de salud no menores. ¿Qué estás viendo vos Y sí, al los respecto? agrotóxicos son la principal causa de malformaciones y discapacidad. No hay un uso, hay un abuso de eso. Pese a que hay vanguardias, hay gente que es defensora y ha denunciado esto.
El tema es cómo lo sustituís. Porque muchas veces en Argentina nosotros hablamos, sí, dejamos hacer esto, ¿y qué lo suplanta? Si baja los índices de producción que se producen gracias entre comillas, ¿no? A los agrotóxicos, ¿cómo solventás ese desfasaje productivo? ¿Sí? ¿Cómo generás el trabajo? Entonces es muy complejo eso, es real. ¿Sí? Yo voy al medio de la selva y hay eucaliptos plantados. Entonces hay que tener esa mirada. Y recuerden que estamos en medio de una pastera, papel misionero, que hace una semana estaban arreglando los abogados las indemnizaciones por el daño en los niños que ha producido la contaminación, por ejemplo, en la zona de San Gotardo. Pero y sin papel misionero, ¿de qué vive Capiobí? Entonces es esa articulación entre que esas sabiendas el impacto, y después la otra gran problemática que tenemos es estamos en la triple frontera. Las reglamentaciones propias de Argentina no tienen, mientras acá hacemos veda de pescado y se prohíbe, pasan una lancha paraguaya depredando todo el dorado y el surubí. Mientras tú haces acá toda la limpieza de agrocultivo, vienen todos de arriba, liberados de las represas, que arrastran todos los agrotóxicos en el camino y vienen a terminar esta cuenca. Entonces es un poco más amplio el pensamiento. Reducirlo acá no cambiaría absolutamente nada. Es más, no hace poco Argentina tuvo que pedirle por favor a una represa brasileña que nos diera un poco de agua. Se estaba secando literalmente el Paraná. Entonces, esto es al menos tripartita, vamos a decirlo de alguna manera, las políticas. Sí, sí, la problemática es compleja, compleja. Vuelvo a Vamos a Sumar y al premio. Contame cómo repercutió eso en el proyecto, en vos, en Y este primero que tiempo. nada, el material que nos permitió acceder me permitió trabajar hasta ahora. ¿Sí? Las tablets, que fueron una particularidad que nosotros no teníamos para trabajar comunicación alternativa y estimulación visoauditiva, genial. Pudimos hacer kits educativos para todos los niños con los que empezaron este año y con los que siguen trabajando. Sumadores nos abrió una pantalla que nos permitió llegar a ser finalista del Premio Misionero del Año el año pasado, y eso abre puertas, porque la gente nos conoce, y al conocer más en detalle, más interioriza, más quiere ayudar. ¿Sí? Pese a que no siempre uno puede recibir determinadas ayudas. Eso también es una cosa que es difícil de entender para la gente. ¿Y los políticos no te ayudan? Yo quiero que el político genere políticas públicas, no que me ayude a mí, porque tampoco pueda utilizar lo mío como pancarta electoral. ¿Sí? Las iglesias te ayudan y yo mantengo la laicidad en mis procesos. ¿Sí? No quiero ninguna inscripción ni político-partidaria ni religioso-confesional, porque eso es lo que nos ha dado transparencia. Entonces no es que nos ayuden a nosotros, ayuden a la gente. Entonces cuando mucha gente me escribe, yo la derivo a las ayudas que tiene que hacer en los espacios correspondientes. Lamentable y tristemente, nosotros recibimos muchas ayudas también eventuales, porque la gente no cree en otros sistemas que también colaboran. La transparencia que nosotros damos publicando, me llega este vasito, esto es un material didáctico, por cierto, ahí tiene un mosquito dibujado, esto está vacío, utilizo la linterna, la proyecto y es un proyector casero para trabajar el dengue. Me llega esto, yo muestro cómo lo usé, quién me lo dio, cómo lo recibí y dónde lo uso y a dónde llega, para evitar que cualquier persona utilice caminos de tiza como pancarta político-electoral en algún contexto. Claro. ¿Sí? Yo me mantengo separado. Y el ser uruguayo, ¿sí? También me da otro plus, porque la gente sabe que yo todavía no tengo residencia permanente, pero no ciudadanía, por lo cual no puedo aspirar a ningún cargo político. Entonces, claro, eso también me da tranquilidad. Qué bien. Y Julio, me comentaste algo de una biblioteca ambulante. Contame eso, ¿de qué se trata? Recibo libros. Tengo dos tipos de bibliotecas, las fijas comunitarias, ¿sí? No quiero llamarlas populares porque las populares tienen otro sistema, ¿sí? Y una itinerante que son bibliocuentos, le decimos nosotros, bibliocuentos Tecomboé, se llama así la biblioteca, Tecomboé es educación en guaraní, y audiocuentos también, para los niños, acompañar el pasaje de la escritura con sonidos. Tengo a Luis Suárez, justo antes de esta charla estaba coordinando con él, Luis Suárez, que es de Uruguay, ¿sí? Que es un diseñador importante,
me hace todas las grabaciones que tiene que ver con los cuentos, con sonidos de animales, mucho, particularmente de cuentos de la selva, de Horacio Quiroga, para trabajar lo que tiene que ver con geografía, todo lo que son los recursos naturales, los tipos de animales, porque para mí el primero niño tiene que conocer su contexto. Entonces prestamos y los niños tienen que intervenir en los libros, a través de dibujos, expresiones, y dejando una carta para el que sigue, ¿sí? Que no puede tener spoilers. Y ahí le Claro. explico lo que es. Entonces, sí, porque es la promoción de la escritura, el vocabulario, el léxico, ¿sí? Y después ellos van a grabar fragmentos de la idea para trabajar lo que es la dicción, la pronunciación, la memoria. Todo tiene un fin pedagógico, porque somos educación. Si bien hacemos ollas populares, es más, este año Sumadores, por una campaña que realizó de ayudas, me hizo llegar, ¿sí?, 36 kits alimenticios, ¿tá?, que fueron repartidos en diferentes comunidades, compuestos por productos de primera necesidad de higiene y, bueno, nutricionales, ¿sí? Eso lo hacemos, pero eso nosotros sentimos que muchas veces hay otros organismos, instituciones, fundaciones que están más asociadas, el Club de Leones, los Rotarios, Desarrollo Social, pero casi nadie educa, ¿sí? No conocemos otra experiencia en Latinoamérica, por eso somos referidos a Latinoamérica, que haga educación comunitaria, itinerante, intercultural y para personas con discapacidad, ¿sí? Y no somos un grupo que va a dar apoyo escolar. Eso es lo primero que tenemos que romper. Si no, la gente cree que somos un maestro que da apoyo. Y nosotros, más que el apoyo, esto genera un sistema de contención de los niños a través de la educación y lo que son los contenidos curriculares. Pero es un poco más profundo, porque va el ropero solidario, la olla popular, las cuestiones de garantizar que tengan sus vacunas, que si le conseguimos los turnos para asistencia médica participen, que nos tienen que hacer las devoluciones constantemente de los trabajos que realizan, ¿sí? Porque nosotros ayudamos de manera gratuita, por supuesto, este trabajo siempre es voluntario, pero a contrapartida exigimos también. Yo vengo a ayudarte, pero yo quiero verte limpio, que te limpiaste los dientes, que no peleaste con nadie, que ayudaste en la casa, ¿sí? Y por ejemplo, el sistema de madrinas y padrinos, cuando tiene una beca de monto económico, esa contrapartida que los padres no me hagan trabajar a los niños, ¿sí? No estamos hablando de ayudar en la casa o en la quinta o ir a juntar choclo. Estamos hablando que muchos niños en misiones, en Argentina, no solo en misiones, trabajan, ¿sí? Entonces, ese monto simbólico, que sería el equivalente a lo que ganaría el niño en un trabajo, a contrapartida de que si yo vengo y está trabajando, bajamos la beca. Ahora entiendo más porque más de 1000 te dicen papá y te saludan para el Día del Padre, porque claramente el trabajo es de un nivel de contención impresionante. Eso Julio, hace deporte. Sí. no, seguí vos. También hacemos deporte inclusivo, que son deportes mixtos, niñas, niños, inclusivos, si quieren llamarlo inclusivo, niños con discapacidad y sin discapacidad, y después lo hacemos que se escriban cartas entre mis diferentes escuelitas, la de San Gotardo con la Andresito con la de Yacutinga con la de Roca, ¿sí? Para promover esto que es el vínculo. Yo sé que en la época de la tecnología parece que las epístolas están pasadas de moda, pero me permite trabajar caligrafía, expresión, lenguaje, la espera y las ansias que ellos tienen, y en algunos casos trabajar la ansiedad, que el teléfono y el mensaje espontáneo no les quita, entonces esperar la carta, esperar, ¿sí?, que llegue, ¿sí? Son ideas, no digo que sean buenas ni malas, son distintas. Julio, vamos a ir cerrando la conversación, que ya estamos entrando en tiempo. ¿Quieres agregar algo más? ¿Sentís que hay algo más que te gustaría que quede aquí plasmado en nuestra conversación? Y que agradecer a cada persona que hace posible el Camino de Tiza. Desde el que me levanta en la ruta, ¿sí?, al que me da un plato de comida, al que me pone un techo cuando tengo que dormir en algún lugar, y a cada familia que me abre las puertas de la casa y me trata como un hijo más. Bueno, Julio, no tengo mucho más que decir. La verdad que es hermoso escucharte. La verdad que desde que nos conocimos el año pasado, siento que más allá de presencialmente, a veces viéndote a través de un video o escuchando a alguien que me cuenta de vos,
ahora entiendo por qué siempre me dicen que se aprende tanto conversando contigo, así que gracias por este rato. Vamos a ir cerrando esta conversación de Vamos a Sumar junto con el Territorio Digital. Cumplimos 5 años, vamos a sumar esta iniciativa fundada por Techo y por Familia Arcomat, y estamos tramando un nuevo evento con un formato distinto que todavía no vamos a revelar cómo ni cuándo va a ser, pero sí invito a que quienes quieran ser oradores o oradoras de nuestros próximos eventos, es el momento de postularse a través de www.vamosasumar.org. Ahí van a tener la guía de cómo postularse. Y si conocen a alguna otra persona que sienten que también puede ser un buen orador u oradora, recomienden a esas personas y también vamos a intentar contactarnos para que puedan ser parte de las audiciones de este proceso. Quienes sean oradores o oradoras tienen un proceso de 2 a 3 meses en donde nosotros los ayudamos a que puedan compactar esas ideas en una charla corta y poderosa. Así que queda la invitación y una vez más, Julio, mil gracias por este rato y así cerramos nuestra charla.